Nicolás, hemos decidido que el crucero por Europa de este año será exclusivo para los miembros de la familia que hayan alcanzado un éxito profesional real. Teniendo en cuenta tu elección profesional actual, creemos que es mejor que no participes. Estoy segura de que lo entiendes. El mensaje de mi madre llegó un martes por la mañana mientras revisaba contratos en mi oficina con vistas al puerto de Boston. Lo leí 3 veces, y cada lectura me provocaba una nueva oleada de emociones, conmoción, dolor y luego una ironía amarga que casi me hizo reír. Me habían excluido del crucero anual de la familia Parker por no tener suficiente éxito. Me llamo Nicolás Parker, y a mis 35 años, acabo de descubrir que mi familia considera que mi carrera es un completo fracaso. Lo que no saben es que el lujoso barco que han alquilado para celebrar sus éxitos en realidad me pertenece a mí. Crecer como hijo de la dinastía financiera Parker significaba vivir bajo un escrutinio constante, donde cada logro se medía en dólares y prestigio social. Nuestra mansión en Beacon Hill no era un hogar, sino un museo de apariencias donde las muestras genuinas de afecto se consideraban signos de debilidad. Mi padre, Richard Parker, construyó su imperio mediante fusiones despiadadas que a menudo dejaban a empresas más pequeñas en ruinas. Su filosofía era simple: Nicolás, en este mundo se te mide por el tamaño de tu cuenta bancaria y por el prestigio de tu cargo. Todo lo demás son tonterías de perdedores. Las cenas familiares eran informes trimestrales disfrazados en los que mi hermano mayor James, ahora de 38 años, dominaba las conversaciones con historias sobre sus últimas adquisiciones corporativas y bonificaciones millonarias. El acuerdo que cerré la semana pasada, comenzaba él, asegurándose de que todos escuchaban, rindió 8 dígitos antes del almuerzo del martes. Mi hermana menor, Sofía, de 32 años, se había casado con un heredero de una cadena hotelera y había convertido su vida en un escaparate de lujo constante. Bradley me ha sorprendido con otro collar de diamantes por nuestro aniversario, anunciaba ella, estirando el cuello para que todos lo admiraran. Él dice que una mujer como yo solo se merece lo mejor. Intenté desesperadamente encajar en ese molde durante mis 20 años. Licenciatura en Administración en Harvard, MBA con honores y 3 miserables años en una empresa de inversiones donde cada día parecía succionar un poco más de mi alma. Las crisis de pánico en los baños entre reuniones se hicieron más frecuentes. El pánico de los lunes comenzó a extenderse a los fines de semana hasta que ya no había alivio. Mi cuerpo enviaba señales que mi mente ya no podía ignorar. Voy a dejar las finanzas, anuncié en una escena que aún recuerdo perfectamente, hace exactamente 10 años. He aceptado un trabajo en Marina Arbor View. El silencio que siguió fue ensordecedor antes de estallar en reacciones previsibles. ¿Un trabajo en un puerto deportivo? ¿Es esto algún tipo de crisis existencial? Se rió James sin ocultar su desdén. Nicolás, piensa en la imagen que esto dará a nuestros conocidos, susurró mi madre, calculando ya el daño social. Mi padre simplemente lo descartó todo. Esa fase pasará cuando la realidad financiera llame a la puerta. La primera vez que necesites dinero, volverás pidiendo una carta de recomendación. Solo Sofía ofreció un apoyo falso, aunque sus palabras resumaban con descendencia. Bueno, me parece valiente intentar algo diferente. No todo el mundo puede soportar la presión de los negocios de verdad. Lo que mi familia no sabía es que ese trabajo en el puerto deportivo era solo el primer paso de un plan cuidadosamente elaborado. Pasé 2 años aprendiendo el negocio desde cero, observando cómo funcionaban las operaciones de los yates de lujo, identificando fallos en el servicio y construyendo relaciones con los clientes y el personal. En 2 años, utilicé mi formación empresarial no para Wall Street, sino para desarrollar un plan de negocio que me garantizó inversores para mi primera compra de un yate. A los 30 años, había convertido una operación de un solo barco en Oceanic Elite Charters, una flota de embarcaciones de alto standing que atendía a clientes a lo largo de la costa este. Mantuve mi éxito en secreto, operando principalmente a través de gerentes y representantes. La empresa creció gracias a su reputación y excelencia, no al nombre de Parker. En cierto modo, esa separación fue curativa, ya que me permitió construir algo verdaderamente mío sin el peso del juicio familiar. Cada reunión familiar que soporté, cada comentario condescendiente sobre mi trabajito con barcos, lo tragué junto con la verdad de que mi empresa ahora generaba más ingresos anuales que el tan cacareado puesto ejecutivo de James. Cada comentario despectivo se hacía más fácil de soportar sabiendo que había construido algo significativo por méritos propios. ¿Todavía jugando con barcos, Nicolás?, me preguntaba mi padre en las cenas de Navidad. Algo así, respondía, tragándome tanto el orgullo como la verdad. Cuando mi empresa adquirió el Sabrin Down,
Un magnífico yate de 210 pies con todas las comodidades imaginables, él se convirtió en nuestra embarcación principal. La compra causó revuelo en las publicaciones especializadas, pero siguió siendo desconocida para mi familia, que hacía tiempo que había dejado de preguntar por mi pequeño trabajo con barcos. Y ahora, mientras sostenía mi teléfono leyendo por cuarta vez el mensaje que me excluía por falta de éxito, la ironía era casi poética. Habían fletado mi propio yate principal, el símbolo exacto del éxito que creían que me faltaba, para celebrar su superioridad sin mí. Si estás siguiendo esta historia de familia y éxito, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucede cuando descubren quién es realmente el dueño del barco, dejará a todos con la boca abierta. Cogí mi teléfono y marqué el número del capitán Morrison, que estaría al mando del Sabrin Down la semana siguiente. Era hora de que la familia Parker aprendiera una lección sobre las definiciones del éxito que nunca olvidarían. Mientras escribía la respuesta para el capitán Morrison, los recuerdos de los últimos 10 años se desarrollaron como una película a cámara lenta. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada mirada de lástima que mi familia me dirigía cuando creían que no estaba prestando atención. El crucero anual de la familia Parker no era solo una tradición, era un tribunal donde se juzgaban públicamente nuestros éxitos. Durante 2 décadas, esos viajes sirvieron de escenario para que mi padre exhibiera sus últimas adquisiciones empresariales, para que James mostrara sus bonificaciones millonarias y para que Sofía desfilara su vida de cuento de hadas. ¿Y yo? Yo era el hijo que eligió trabajar con barcos. Nicolás sigue jugando a ser marinero, había preguntado mi tía Patricia en el último crucero, con voz cargada de falsa preocupación mientras se ajustaba sus perlas Cartier. Me pregunto cuándo se cansará de esa fase y volverá a un trabajo de verdad. Mi madre, Eleanor Parker, suspiró dramáticamente. Esperemos que sea pronto. Es vergonzoso explicarles a nuestros amigos que nuestro hijo administra barcos. La palabra barcos siempre salía de su boca como si fuera algo sucio, algo que manchaba la reputación cuidadosamente construida por la familia a lo largo de generaciones. A James le encantaban esos momentos. Papá, deberías contratar a Nicolás para nuestra próxima fiesta corporativa, dijo una vez, fingiendo seriedad. Estoy seguro de que puede alquilar un barquito para impresionar a nuestros clientes internacionales. La risa que siguió aún resonaba en mi mente. No era solo diversión familiar, era crueldad calculada. Sofía, por su parte, había perfeccionado el arte de la condescendencia amable. Nicolás, estás muy bronceado últimamente, comentó ella durante las últimas Navidades. Debe de ser de estar tanto tiempo al aire libre, trabajando. Es tan auténtico por tu parte elegir un estilo de vida tan sencillo. Su marido, Bradley Hamilton, descendiente de una dinastía hotelera, siempre me trataba con la cortesía reservada a los empleados de menor rango. Apretones de manos flojos, sonrisas que no llegaban a los ojos y preguntas formuladas para demostrar su superioridad. «¿Y bien, Nicolás, sigue salvando vidas en el mar?», me preguntó una vez, confundiendo claramente mi trabajo con el de un socorrista. Cuando le corregí que me dedicaba a la gestión de operaciones charter, él respondió, «Ah, claro, es básicamente lo mismo, ¿no?». Pero fue mi padre quien más me hizo daño a lo largo de los años. Richard Parker, un hombre que construyó su imperio mediante la destrucción meticulosa de empresas más pequeñas, nunca perdió una oportunidad para recordarme lo que él consideraba mi fracaso. «Mira a James», decía durante las cenas familiares, gesticulando con su vaso de whisky de 50 años. 38 años y ya tiene un patrimonio que rivaliza con el mío cuando tenía su edad. Y Sofía, se casó bien, se aseguró la estabilidad financiera para toda la vida. Luego sus ojos se volvían hacia mí. ¿Y tú, Nicolás? 35 años jugando con barcos cuando podrías estar construyendo algo real. He construido algo real, respondía siempre, manteniendo la voz tranquila. Una empresa de barquitos no es construir algo real, hijo. Es un hobby caro que conviertes en trabajo para sentirte mejor. Lo que ninguno de ellos sabía era que, durante esas humillantes conversaciones, a menudo recibía mensajes en mi teléfono de clientes que confirmaban charters de $500,000 o de inversores interesados en ampliar nuestra flota al Mediterráneo. Mientras James se jactaba de sus bonificaciones anuales de 2 millones, yo aprobaba discretamente la compra de mi tercer yate, una adquisición de 15 millones que se entregaría al mes siguiente. Mientras Sofía publicaba fotos de sus joyas en Instagram, yo cerraba contratos que moverían más dinero en una semana que el que ella gastaba en un año entero en sus extravagantes compras.
La ironía más amarga era que mi familia solía elogiar a empresarios de éxito del sector marítimo en conversaciones casuales. Ese magnate de los cruceros, William Chen, es un genio, dijo mi padre una vez. Ha convertido una pequeña empresa de barcos en un imperio multimillonario. Si él hubiera sabido que había cenado con William Chen la semana anterior, discutiendo una posible asociación estratégica entre nuestras empresas. Pero guardaba mi secreto por una sencilla razón. Quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Quería que mi familia me valorara como persona, no como un trofeo más en el vitrina de éxitos de los Parker. Esa ingenua esperanza murió con el mensaje de mi madre. Este crucero es solo para miembros exitosos de la familia. 23 años de tradición familiar interrumpidos porque yo no encajaba en la estrecha definición de éxito que ellos habían construido. 23 años de recuerdos compartidos descartados porque mi elección profesional les avergonzaba. Lo que lo hacía aún más irónico era que habían elegido específicamente el Sabrin Dawn para este crucero exclusivo. Mi madre había estado presumiendo durante semanas de cómo mi padre había movido algunos hilos para conseguir reservar el barco más prestigioso disponible. Es el yate de tus sueños, había publicado ella en sus redes sociales. Solo para los mejores clientes, frecuentado por la realeza y las celebridades. Bradley conoce al propietario a través de sus contactos en la hostelería. Si ella supiera que, el propietario, era el hijo al que acababa de excluir por no ser lo suficientemente exitoso. Mientras ultimaba los detalles con el capitán Morrison, me invadió una sensación extraña. No era rabia, exactamente. Era algo más profundo, una mezcla de decepción, liberación y determinación. Durante 10 años había cargado con el peso del rechazo de mi familia, permitiendo que ensombreciera incluso mis logros más dignos de orgullo. Había mantenido mi éxito en secreto, esperando ingenuamente que algún día me valoraran por mí mismo. Esa esperanza había resultado no solo ingenua, sino imposible. Solo podían ver el valor a través de sus estrechos lentes de prestigio social y reconocimiento público. Para ellos, lo que importaba no era lo que construías, sino cómo lo percibían los demás. Ahora, mientras planeaba mi aparición sorpresa en el Sabrin Dawn, no buscaba venganza en el sentido tradicional. Buscaba algo más fundamental, la verdad. Era hora de que mi familia viera exactamente quién era Nicholas Parker, aunque esa revelación destruyera para siempre la cómoda dinámica que habíamos mantenido durante una década. La llamada al capitán Morrison fue solo el comienzo. En los días siguientes, la situación se reveló aún más humillante de lo que había imaginado inicialmente. Amanda Foster, mi directora de marketing y mejor amiga desde la universidad, apareció en mi oficina el jueves con una expresión que mezclaba indignación e incredulidad. Ella acababa de regresar de una reunión con clientes en Martha's Vineyard. Nick, no vas a creer lo que escuché anoche en el club náutico, dijo ella, cerrando la puerta detrás de sí. Tu madre estaba allí con ese grupo de socialites, bebiendo champán y contando a medio mundo por qué no te invitaron al crucero familiar. Se me revolvió el estómago. ¿Qué dijo exactamente? Que la familia había decidido hacer un crucero solo para miembros exitosos, y que sería incómodo incluirte porque todavía juegas con barquitos a los 35 años. Amanda hizo comillas en el aire, con voz cargada de sarcasmo. Ella dijo literalmente que sería incómodo para los verdaderos empresarios presentes tener que fingir interés en tu pequeño pasatiempo marítimo. La humillación me quemó la garganta como ácido. No era solo la exclusión, era la forma pública en que estaban justificando la decisión. Y aún hay más, continuó Amanda. Mencionó que consiguieron el Sabrin Dawn gracias a los contactos importantes de Bradley y que están pagando una fortuna, porque es el tipo de experiencia que solo merecen las personas de verdadero calibre. Me reí, pero fue un sonido vacío. Están pagando una fortuna por mi propio yate para celebrar lo exitosos que son sin mí. Exacto. ¿Y sabes qué más? Janet Morrison estaba en la mesa de al lado. Amanda se refería a la esposa del capitán Morrison. Casi se atraganta con la bebida cuando oyó a su madre despotricar sobre el hijo fracasado que nunca ha conseguido una carrera de verdad. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente. Hijo fracasado. Después de construir una empresa desde cero, de crear puestos de trabajo para 40 familias, de ser respetado en un sector extremadamente competitivo, seguía siendo solo el hijo fracasado que nunca había conseguido una carrera de verdad. Janet no pudo aguantarse y dijo que conocía muy bien Oceanic Elite Charters, que era una de las empresas más respetadas del sector, continuó Amanda. Tu madre soltó esa risita suya y respondió, querida,
Estoy segura de que te estás confundiendo con otra empresa. Mi hijo trabaja en un pequeño puerto deportivo local. La situación había traspasado todos los límites de la humillación privada. Ahora estaba siendo desmoralizado públicamente para justificar su exclusión. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis sombríos pensamientos. Era Taylor Chen, director ejecutivo de Chen Maritime Holdings y uno de mis mentores en la industria. Nick, acabo de recibir una llamada interesante, dijo con tono divertido. Alguien de la familia Parker ha llamado a mi oficina, preguntando si conocía una empresa llamada Oceanic Elite Charters. Al parecer, querían comprobar si era legítima antes de hacer negocios con nosotros. Se me heló la sangre. ¿Quién ha llamado? Tu hermana, Sofía. Dijo que su marido había oído hablar de nuestra empresa y quería confirmar nuestra reputación antes de una posible asociación. Por supuesto, no mencioné que eres amigo mío, pero hablé muy bien de la empresa. Ella pareció genuinamente sorprendida cuando le describí la operación. La situación se estaba volviendo surrealista. Mi propia familia estaba investigando mi empresa sin saber que era mía. Taylor, tengo que contarte algo. Comencé, y le expliqué toda la situación del crucero y la exclusión. El silencio que siguió duró casi un minuto. Cuando Taylor finalmente habló, su voz estaba cargada de indignación. Nick, esto es inaceptable. Has construido una de las operaciones más impresionantes que he visto en 20 años en la industria. No tienen ni idea de lo que están hablando. Después de colgar, la rabia que había estado creciendo durante días finalmente se cristalizó en determinación. Ya no se trataba de ser aceptado por mi familia o de demostrar mi valía en sus términos. Se trataba de dignidad. Durante toda mi vida adulta, había aceptado que me trataran como el miembro fracasado de la familia, esperando que algún día reconocieran mi valor como persona. Pero sus condiciones para ese reconocimiento nunca incluirían quién era yo realmente. Necesitaban una lección de humildad, sobre los juicios precipitados y sobre el peligro de menospreciar a las personas basándose únicamente en prejuicios. El viernes llamé a Marcus Rivera, mi abogado y asesor empresarial, para discutir los aspectos legales de la situación. Técnicamente, como propietario de la embarcación, tienes todo el derecho a estar presente durante cualquier alquiler, confirmó Marcus. Especialmente para las inspecciones de seguridad y calidad, que son prácticas habituales en el sector. ¿Y si aparezco como propietario de la empresa? Perfectamente legal. De hecho, sería extraño que no realizara comprobaciones periódicas de tus propios activos. La conversación con Marcus me dio la confianza definitiva de que mi plan no solo era moralmente justificable, sino también legalmente sólido. Esa noche, solo en mi apartamento con vistas al puerto, tomé la decisión final. Durante 10 años, había permitido que mi familia me tratara como un fracaso. Durante 10 años, había tragado sus humillaciones con la ingenua esperanza de que, con el tiempo, me verían tal y como era. Pero verme tal y como era significaba cuestionar los valores fundamentales sobre los que habían construido sus identidades. Significaba admitir que se habían equivocado sobre lo que constituye el verdadero éxito. Habían elegido excluirme públicamente, justificando su decisión con mentiras y distorsiones sobre mi vida y mi carrera. Ahora tendrían que afrontar las consecuencias de esa elección. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje al capitán Morrison. Confirmado. Estaré a bordo el segundo día de navegación para una inspección rutinaria. No se debe informar a la familia de mi llegada con antelación. Mientras el Sabrin Dawn navegaba por el Atlántico con mi familia a bordo, celebrando sus éxitos y ridiculizando mi fracaso, yo me preparaba para una revelación que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Parker. Querían un crucero solo para los miembros exitosos de la familia. Estaban a punto de descubrir que el miembro más exitoso de todos había sido excluido. El lunes siguiente, mientras mi familia ya estaba a bordo del Sabrin Dawn navegando hacia aguas europeas, yo estaba ultimando los detalles de la operación más delicada que jamás había coordinado. La llamada al capitán Morrison había sido solo el primer paso. Ahora tenía que orquestar cada aspecto de mi aparición sin levantar sospechas prematuras. Sara, llamé a mi asistente ejecutiva, necesito que coordine mi vuelo a Niza para el jueves. Me reuniré con el Sabrin Dawn en el puerto de Mónaco. Sara Chen había trabajado conmigo desde los primeros días de Oceanic Elite Charters. Ella conocía a mi familia solo a través de historias ocasionales sobre reuniones difíciles y expectativas no cumplidas. Cuando le expliqué la situación completa, su reacción fue de indignación pura. Señor Parker, eso es absolutamente inaceptable, dijo ella,
con su voz normalmente tranquila cargada de emoción. Después de todo lo que ha construido, lo tratan como un fracaso. Sara, quiero que prepares un dossier completo sobre Oceanic Elite Charters, le ordené. Historial financiero, premios del sector, lista de clientes VIP, cobertura de los medios especializados. Todo. ¿Para presentárselo a su familia? Para mostrarles exactamente a quién han excluido. Mientras Sara preparaba la documentación, me concentré en los aspectos logísticos. El momento sería crucial. Si era demasiado pronto, perdería el impacto de la exclusión. Si era demasiado tarde, parecería un intento desesperado por llamar la atención. Llamé a Jean-Pierre Dubois, nuestro coordinador de operaciones en el Mediterráneo, que supervisaba nuestros charters europeos desde su base en Mónaco. Monsieur Parker, qué sorpresa. Su voz tenía ese acento francés refinado que tanto gustaba a nuestros clientes. El Sabrin Down tiene previsto atracar aquí el jueves para repostar y realizar el mantenimiento rutinario. Por eso te llamo, Jean-Pierre. Estaré allí para inspeccionarlo personalmente. Certainement. ¿Están los huéspedes satisfechos con el servicio? Sonreí irónicamente. Digamos que es hora de una evaluación personal del nivel de satisfacción. Mientras coordinaba mi viaje, las actualizaciones sobre el progreso del crucero llegaban a través de los informes rutinarios del capitán Morrison. Al parecer, mi familia se estaba divirtiendo mucho, disfrutando de las comodidades que yo mismo había supervisado durante la remodelación del yate. La familia Parker ha expresado su especial aprecio por el sistema de sonido de la suite principal y por la bodega, informó Morrison durante nuestra llamada diaria. El señor James ha mencionado que este es el nivel que una familia como la nuestra se merece. Las palabras de James resonaron en mi mente. Una familia como la nuestra. Excluyendo, por supuesto, al miembro que había hecho posible toda esa lujosa experiencia. El martes recibí una llamada inesperada que complicó considerablemente mis planes. Nicolás, soy Bradley Hamilton. La voz del marido de Sofía sonaba tensa. Necesito hablar contigo sobre una situación delicada. Se me hizo un nudo en el estómago. Bradley nunca me había llamado directamente en todos los años que llevaba casado con mi hermana. Claro, Bradley. ¿Qué puedo hacer por ti? Es sobre el crucero. Sofía está... Bueno, se siente culpable por haberte excluido. Ella insiste en que fue idea de su madre y que ella no estuvo de acuerdo. La llamada me pilló completamente desprevenido. ¿Sofía sintiéndose culpable? Eso no encajaba con el patrón de comportamiento que yo conocía de ella. Bradley, te agradezco que me lo cuentes, pero no es necesario. De hecho, sí es necesario, me interrumpió él. Sofía quiere que te unas a nosotros en Mónaco. Ya ha hablado con tus padres y, aunque al principio se resistieron, han aceptado que quizá hayan sido precipitados. La invitación tardía me puso en una posición interesante. Aceptar significaría renunciar a la dramática revelación que había planeado. Rechazarla podría parecer infantil o vengativo. Es muy amable por su parte, respondí con cautela. Déjame consultar mi agenda y te llamo. Después de colgar, pasé horas sopesando mis opciones. La oferta de reconciliación era tentadora, pero también sentía que estaba motivada más por la culpa que por un reconocimiento genuino de mi valor. Fue Amanda quien me ayudó a aclarar mis pensamientos esa noche. Nick, solo te invitan porque se sintieron mal por haberte excluido públicamente, argumentó mientras revisábamos los planes en mi apartamento. No porque reconozcan que se equivocaron con tu éxito. Es diferente. Quizás sea una oportunidad para tender puentes, sugerí, aún indeciso. O tal vez sea una oportunidad para volver a ponerte en la posición de el hijo problemático que hay que tolerar, replicó ella. Nick, has pasado 10 años esperando a que te vean tal y como eres. Ahora tienes la oportunidad de demostrarlo de forma indeleble. El miércoles, mi decisión se vio reforzada por una conversación que escuché por casualidad. Estaba en el Club Náutico de Boston, terminando algunos contratos, cuando escuché voces familiares en la mesa de al lado. Reconocí inmediatamente a Patricia, mi tía, hablando con dos amigas sobre el crucero familiar. Eleanor me llamó ayer, decía Patricia. Al parecer, Sofía insiste en invitar a Nicolás a unirse a ellos en Mónaco. Imagínate, arruinar un crucero familiar perfecto por culpa de él. Pero él es de la familia, comentó una de las amigas. Técnicamente, sí, suspiró Patricia dramáticamente. Pero ya sabes lo incómodo que es tener que explicar que tu sobrino administra barcos,
cuando todas las demás familias hablan de sus hijos abogados, médicos o empresarios de verdad. La tercera mujer se rió. Bueno, al menos no está pidiendo dinero prestado. Todavía. Dale tiempo, respondió Patricia. Esos pasatiempos caros acabarán agotando cualquier ahorro que tenga. Eleanor está preocupada de que aparezca en los próximos años pidiendo ayuda económica a la familia. Salí del club con una claridad cristalina sobre mi curso de acción. La conversación había revelado que ni siquiera una invitación de última hora cambiaría fundamentalmente cómo me percibía la familia extendida. Pero también me mostró algo más importante. Ellos creían genuinamente que yo era financieramente vulnerable, que mi pequeño pasatiempo no podía sustentar a un adulto a largo plazo. Si estás siguiendo este viaje de expectativas familiares y descubrimientos inesperados, no olvides suscribirte al canal porque la revelación que está por venir demostrará que a veces las mayores sorpresas provienen de aquellos a quienes subestimamos. Esa noche llamé a Bradley. Muchas gracias por la invitación, le dije sinceramente. Pero no voy a poder liberarme de mis compromisos de trabajo a tiempo para unirme a vosotros. ¿Estás seguro, Nicolás? A Sofía le gustaría mucho que estuvieras allí. Estoy seguro. Pero transmítele mi agradecimiento por haber pensado en mí. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. El plan original volvía a estar en marcha. El jueves por la mañana, mientras mi vuelo privado despegaba hacia Niza, revisé por última vez todos los detalles. Mi expediente estaba completo, mi agenda estaba despejada y el capitán Morrison había confirmado que todo estaba listo para mi inspección rutinaria de esa tarde. Mientras miraba por la ventanilla del jet sobrevolando el Atlántico, reflexioné sobre los últimos 10 años. Cada sacrificio, cada momento de duda, cada pequeña victoria me había llevado hasta ese punto. No buscaba venganza en el sentido tradicional. Buscaba reconocimiento, respeto y, quizás lo más importante, el fin de la dinámica enfermiza que había definido mis relaciones familiares durante tanto tiempo. En unas horas, mi familia descubriría que el hijo fracasado, al que habían excluido era en realidad el propietario del barco en el que estaban celebrando sus éxitos. Y, por primera vez en 10 años, yo tendría el control total de la narrativa de esa revelación. El puerto de Mónaco brillaba bajo el sol mediterráneo cuando mi helicóptero aterrizó en el helipuerto privado a las 2 de la tarde del jueves. Desde el aire, pude ver el Sabrin Dawn majestuosamente anclado en el muelle principal, su silueta familiar destacando entre otros barcos de lujo. Jean-Pierre me esperaba en la terminal con la sonrisa profesional que nuestros clientes VIP conocían bien. Monsieur Parker, bienvenido a Mónaco. El Sabrin Dawn está listo para su inspección. Perfecto. ¿Llegó la familia a la hora prevista? Oui, puntualmente a las 10 de esta mañana. Parecían muy impresionados con el alojamiento. Sonreí irónicamente. Estoy seguro de que sí. Durante el trayecto de 15 minutos hasta el puerto, repasé mentalmente cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. No se trataba de venganza en el sentido tradicional, sino de revelación. Una oportunidad única para mostrar a mi familia en quien se había convertido realmente Nicolás Parker. Cuando llegamos al muelle, pude oír risas procedentes de la cubierta superior del Sabrin Dawn. Mi familia estaba claramente disfrutando de las comodidades que yo mismo había supervisado durante la última renovación del yate. ¿El capitán Morrison me recibirá en la entrada principal?, le pregunté a Jean-Pierre. Exactamente. Se le han dado instrucciones de tratarlo como siempre lo hace durante las inspecciones de rutina. Respiré hondo y caminé hacia la pasarela de mi propio yate. El guardia de seguridad de la entrada me reconoció inmediatamente, pero siguió el protocolo establecido. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle? Nicolás Parker, de Oceanic Elite Charters, respondí en voz alta para que cualquiera que estuviera cerca pudiera oírme. Estoy aquí para una inspección rutinaria con el capitán Morrison. Fue entonces cuando oí a mi madre gritar desde la cubierta superior, ¿Nicolás? Nicolás, ¿eres tú? El tono de confusión en su voz fue seguido inmediatamente por pasos apresurados en la escalera. En cuestión de segundos, toda mi familia apareció en la cubierta principal, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el horror absoluto. Mi madre llegó primero, con el rostro reflejando múltiples emociones en cuestión de segundos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has conseguido acceder a este yate? Antes de que pudiera responder, apareció el capitán Morrison, impecable con su uniforme blanco. Señor Parker, dijo con un gesto respetuoso. ¿Está listo para comenzar la inspección?
El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo se movían los engranajes en la mente de cada miembro de la familia mientras procesaban las implicaciones de lo que acababan de oír. «¿Inspección?», preguntó mi padre, con voz baja y controlada. «Nicolás, ¿qué inspección?». «La inspección rutinaria que realizo personalmente en todos nuestros charters de alto perfil», respondí con calma. «Es política estándar de la empresa garantizar que nuestros clientes reciben el nivel de servicio por el que han pagado». James fue el primero en atar cabos. ¿Nuestros clientes? ¿Nuestra empresa? Nicolás, ¿de qué estás hablando? Oceanic Elite Charters. Respondí simplemente. Mi empresa. Este yate, el Sabrin Down, es nuestra embarcación principal. La comprensión se reflejó en el rostro de Sofía en oleadas. Primero la sorpresa, luego la confusión, seguida de la incredulidad, y finalmente, ese raro momento de absoluta claridad en el que se dio cuenta no solo de lo que estaba pasando, sino de cómo habían llegado a esa situación. Usted es el propietario de este yate», susurró ella. «Del yate, de la empresa, de toda la flota», confirmé. Oceanic Elite Charters posee y opera 8 embarcaciones de lujo a lo largo de la costa este, con oficinas en Boston, Nueva York y ahora Mónaco. Mi padre, siempre el hombre de negocios, fue directo al grano financiero. «¿Cuál es la facturación anual?». «En el último año fiscal, $42 millones», respondí, observando cómo su expresión cambiaba por completo. Fue entonces cuando Bradley, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Eres el Nicolás Parker al que se refirió Chen Maritime Holdings? ¿La empresa que consideraron para una asociación estratégica?». «El mismo», confirmé. «Taylor Chen ha sido mi mentor durante años». Mientras buscaban frenéticamente una explicación, me mantuve perfectamente inmóvil. No había necesidad de movimientos bruscos ni declaraciones dramáticas. El sistema que ellos mismos habían construido, basado exclusivamente en la riqueza y el estatus, ahora operaba contra sus propias percepciones con la precisión de un mecanismo de relojería. Pero tú trabajas en un puerto deportivo», balbuceó mi madre, aferrándose al único dato que conocía sobre mi vida profesional. «Trabajé en un puerto deportivo durante 2 años», la corregí amablemente. «Aprendí el negocio desde abajo. Luego utilicé esa experiencia para construir esto». Señalé con un gesto el lujoso yate que nos rodeaba. James, siempre competitivo, intentó recuperar algo de control sobre la situación. $42 millones es impresionante para una empresa tan especializada, pero es casi el doble de tu salario anual, incluyendo bonificaciones, le interrumpí con calma. Y eso solo representa nuestra operación doméstica. Estamos expandiéndonos al Mediterráneo y al Caribe. La tensión en el aire era palpable. Cada intento de minimizar o contextualizar mi éxito solo revelaba la profundidad de sus malentendidos sobre mi vida. Fue cuando mencioné casualmente mi encuentro de la semana anterior con un inversor en Singapur cuando mi padre finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba pasando. No era solo una pequeña empresa de barcos, era una sofisticada operación internacional que rivalizaba con empresas que él respetaba en el mundo corporativo. «¿Por qué nunca nos lo contaste?», preguntó Sofía, con voz débil y herida. «Porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo», respondí con sinceridad. «Quería que me valoraran como persona, no como un trofeo más en el catálogo de éxitos de la familia Parker». El silencio que siguió estuvo cargado de emotividad. Era el reconocimiento colectivo de años de oportunidades perdidas, de juicios precipitados, de una familia que había fracasado en ver a uno de sus propios miembros. «¿Y ahora qué?», preguntó mi padre, con la voz desprovista de su habitual arrogancia. «Ahora disfruten del crucero que han pagado», respondí. «En unas horas, terminaré mi inspección y les dejaré continuar su viaje. El capitán Morrison y su equipo se encargarán de todo». Me di la vuelta para marcharme, pero la voz de Sofía me detuvo. «Nicolás, espera». Ella se acercó, con lágrimas en los ojos. Yo, fui terrible contigo. Todos lo fuimos. Era la primera muestra genuina de vulnerabilidad que había visto en mi hermana en años. El mensaje de mamá diciendo que no eras lo suficientemente exitoso, continuó, con la voz entrecortada. «Dios, Nicolás, debiste sentirte tan humillado». El momento de reconocimiento que había buscado durante 10 años finalmente había llegado, pero de una forma que nunca había imaginado. No a través de declaraciones dramáticas o confrontaciones explosivas, sino a través de la simple revelación de la verdad.
Mientras veía a mi familia asimilar la nueva realidad de quién era yo en realidad, comprendí que la victoria más profunda no estaba en verlos enfrentarse a sus percepciones erróneas, sino en tener por fin el valor de mostrarles completamente en quien se había convertido Nicolás Parker. La transformación no sería solo de ellos, también sería mía. En los días que siguieron a la revelación en Mónaco, la dinámica de la familia Parker sufrió una transformación que ninguno de nosotros había previsto. No hubo explosiones dramáticas ni enfrentamientos cinematográficos, solo el reconocimiento gradual y doloroso de que habíamos desperdiciado años construyendo muros donde debería haber habido puentes. Durante el resto del crucero, por primera vez en más de una década, mantuvimos conversaciones sinceras. Mi padre, despojado de su habitual arrogancia, me buscó a la mañana siguiente mientras revisaba los informes operativos en la cubierta superior. Nicolás, tengo que hacerte una pregunta, dijo él, con una vulnerabilidad en la voz que nunca había escuchado antes. Durante todos estos años, ¿de verdad pensabas que no te queríamos? La pregunta me pilló desprevenido. Papá, vosotros me queríais de forma condicional, solo cuando encajaba en las expectativas que habíais creado. Él asintió lentamente, y sus palabras calaron más hondo que cualquier argumento comercial jamás lo habría hecho. Quizás confundimos nuestros miedos con nuestros valores. Queríamos que tuvieras éxito para que nunca pasaras por las dificultades que nosotros pasamos para llegar a donde llegamos. Pero yo tuve éxito, respondí amablemente. Solo que no de la forma que ustedes reconocían como válida. Sofía se unió a nosotros en ese momento, con el rostro mostrando signos de que había llorado durante la noche. Nick, ayer llamé a 3 amigas mías para contarles sobre tu empresa. No porque estuviera presumiendo, sino porque finalmente entendía por qué parecías tan completo. Has encontrado algo que te hace genuinamente feliz. James tardó más en procesar la nueva realidad. Durante la cena de la segunda noche, él finalmente rompió su característico silencio. Nicolás, siempre pensé que la competencia era una demostración de amor familiar, admitió. Papá nos crió para competir entre nosotros, y yo asumí que eso nos haría más fuertes. Pero tú has encontrado una forma de ser fuerte sin destruir a nadie en el proceso. Las palabras de James revelaron una comprensión que iba más allá de las cifras financieras o el prestigio social. Había reconocido algo fundamental sobre el carácter que nuestras dinámicas familiares habían oscurecido durante años. Mi madre tuvo la conversación más difícil de todas. La última noche del crucero, ella me encontró contemplando la puesta de sol mediterránea desde el balcón de la suite principal. Nicolás, necesito pedirte perdón, comenzó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No solo por excluirte, sino por hacerte sentir inadecuado durante años. Convertí nuestra familia en un tribunal donde el amor era una recompensa que había que ganarse, no un derecho inalienable. Mamá, respondí, hicisteis lo mejor que pudisteis con las herramientas que teníais. Papá construyó el éxito financiero a través de la competencia, así que aplicasteis la misma lógica a la familia. Pero tú nos has mostrado que hay otra forma, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Has construido algo extraordinario manteniendo tu integridad. Nosotros, casi lo perdemos por orgullo. La transformación no fue solo emocional. En los meses siguientes, comenzaron a producirse cambios prácticos. James inició una terapia para tratar su necesidad compulsiva de competir. Sofía comenzó a utilizar su influencia en las redes sociales para promocionar pequeñas empresas locales en lugar de limitarse a exhibir lujos. Mis padres revisaron por completo la forma en que discutían los asuntos familiares, incluyendo voces que antes se ignoraban y valorando perspectivas que no se alineaban automáticamente con las métricas tradicionales del éxito. Pero el cambio más significativo se produjo 6 meses después, cuando mi familia me pidió que organizara el próximo crucero anual. No como un favor o un gesto de reconciliación, sino porque reconocieron que yo entendía cómo crear experiencias que priorizaban la conexión por encima de las impresiones. Nicolás, me dijo mi padre durante nuestra reunión de planificación, queremos que diseñes un viaje que refleje los valores que representas. No queremos seguir utilizando estos encuentros para competir o impresionar. Queremos utilizarlos para conectar. El siguiente crucero incluyó no solo a nuestra familia inmediata, sino también a empleados veteranos de las empresas familiares, amigos de toda la vida que habían sido excluidos por no cumplir con los criterios de estatus, e incluso algunos de los primeros empleados de Oceanic Elite Charters. Ver a mi padre conversar genuinamente con Marcus, mi capitán, sobre técnicas de navegación, o ver a Sofía hacer preguntas sinceras a Sara sobre gestión operativa, confirmó que la transformación era real y duradera.
La lección más profunda que surgió de toda esta experiencia no fue sobre la venganza o la justicia poética. Fue sobre el valor necesario para vivir con autenticidad, incluso cuando eso significa decepcionar a personas cuyo amor buscas desesperadamente. Durante años, mantuve mi éxito en secreto porque quería ser amado incondicionalmente. Pero descubrí que el amor verdadero no puede existir donde no hay verdad completa. Mi familia necesitaba verme por completo, mis éxitos, mis decisiones, mis valores y todo lo demás, para que cualquier reconciliación fuera genuina. Taylor Chen me dijo algo que nunca he olvidado durante una de nuestras conversaciones después de toda la situación. Nick, no has demostrado que tuvieras éxito ante tu familia. Has demostrado que el éxito sin integridad es vacío, y que la integridad sin reconocimiento sigue siendo valiosa. Hoy, 5 años después, nuestra empresa se ha expandido a 2 embarcaciones que operan en 3 continentes. Pero el crecimiento del que me siento más orgulloso no está en los informes financieros, sino en las fotos del último crucero familiar, donde 6 generaciones de la familia Parker rieron juntas sin que nadie sintiera la necesidad de demostrar nada a nadie. James ahora trabaja como consultor ayudando a empresas familiares a resolver conflictos estructurales. Sofía ha convertido su plataforma digital en una fuerza para los emprendedores con conciencia social. Mis padres se han convertido en mentores silenciosos para jóvenes emprendedores que eligen caminos no tradicionales. ¿Y yo? He aprendido que la verdadera medida del éxito no está en ser reconocido por los demás, sino en construir algo significativo que sobreviva independientemente de ese reconocimiento. Si esta historia de expectativas familiares y descubrimientos inesperados te ha emocionado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal para ver más historias sobre cómo encontrar fuerza en las situaciones más difíciles y transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento genuino. La última vez que lo comprobé, mi familia seguía utilizando el Sabrin Down para sus reuniones anuales. Pero ahora saben exactamente quién es el propietario, el capitán y la tripulación. Y lo que es más importante, saben exactamente quién es Nicholas Parker, no solo lo que posee, sino en quién ha decidido convertirse.